Ahorita me dice que la vecina tiene una cara de qué carajo está haciendo con su vida. Esto es para un proyecto de historia. Conste que esto es para un proyecto de historia. Ay. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy mi grupo que está conformado por... Hola, yo me llamo Jennifer García. Nicolás Díaz Malpica. Hola, mi nombre es Sofía Díaz. Y yo, Nicolás Beltrán. Les vamos a hablar sobre los bandoleros en Colombia y quizás algunos datos que no conocían acerca de estos. Así que, comencemos. Para empezar, primero tenemos que definir qué fueron los bandoleros en Colombia durante la época de la violencia. Estos eran inicialmente campesinos tanto liberales como conservadores que se declararon enemigos mortales uno con el otro y que básicamente se dedicaban a cobrar justicia cuando se cometía un crimen contra su partido o un crimen contra su familia o amigos. La cosa era la siguiente: entre los bandoleros se distribuían en dos tipos de cuadrillas, las grandes y las pequeñas, por lo cual había distintas variaciones en cómo estas se movilizaban por su cantidad de gente o también a lo que se dedicaban. Por ejemplo, las cuadrillas grandes eran principalmente hombres bipartidistas que se dedicaban a vengar o a ver a su enemigo completamente muerto. En cambio, las más pequeñas se dedicaban básicamente a robar o a cometer crímenes contra los campesinos. Estas se destacaban principalmente por crearse entre pequeños conflictos que habían entre las veredas, e incluso algunos grupos se dedicaban a castigar crímenes como asaltar tierras ajenas o a profanar alguna propiedad del enemigo. Entre los bandoleros más destacados se encuentran Efraín González o Sangre Negra. A continuación mis compañeros van a profundizar más acerca de curiosidades acerca de estos, así que vamos con ellos. Y para continuar con nuestro video, ahora vamos a hablar sobre José Guadalupe Salcedo Unda, quien fue el líder de las guerrillas liberales desde 1949 hasta 1953. José Guadalupe Salcedo nace en la vereda de Los Chorros, jurisdicción de Tame, siendo hijo de ganaderos venezolanos. Él, como cualquier otro joven de la época nacido y criado en el campo, ha sido arrestado por el crimen de chachilaperro, es decir, un ladrón de ganado experto en robar chachilapos, o sea, reses. Quienes lo sacan de la cárcel son el capitán Alfredo Silva, quien días antes se había hecho con una base aérea, y el guerrillero Eliseo Vázquez, quien también había tomado el Puerto López. Las guerrillas liberales surgen después del asesinato del cabildo del pueblo Jorge Eliezer Gaitán y creen que van a tener todo el apoyo del Partido Liberal Colombiano, lo cual no es así para nada. El partido no los apoya. Sin embargo, ellos sobreviven gracias a las donaciones de gente común, gente del pueblo que cree en la causa. La reputación de Guadalupe Salcedo se eleva por los cielos gracias a las exitosas operaciones militares que emprendió en el 52. Una de estas pasó en Orucue Casanare en junio, cuando tomó por sorpresa a un batallón del ejército, asesinando a 15 soldados. La otra también pasó en Orucue Tipicán, donde un batallón completo cayó en una emboscada hecha por Guadalupe, en la cual murieron 98 soldados. Gracias a esto obtuvo una reputación muy alta con los otros líderes guerrilleros, y gracias a eso, junto a los otros líderes guerrilleros, crearon lo que se llama las leyes del llano. Estas leyes están hechas para que la sociedad civil las siga y teniendo como referente cómo se deberían comportar. Estas leyes fueron aprobadas por todos los líderes, y la primera ley se emitió el 11 de septiembre del 52, la cual decía, y cito, de manera inicial, la necesidad de adelantar actividades y de planificación de la producción en zonas donde actuaban los frentes guerrilleros. La segunda ley, que tiene más fuerza que la anterior y tiene más poder, se llamó Ley que organiza la revolución de los llanos orientales en Colombia y cuenta con 224 artículos. Está redactada por el abogado José Alvear Restrepo, y los reunidos que aprobaron la ley seleccionaron a Guadalupe Salcedo como el comandante supremo de las fuerzas revolucionarias. El 22 de julio de 1953, Guadalupe Salcedo llega a un puesto militar del gobierno de Rojas Pinilla con 12 comandantes y 300 soldados, en el cual le dan un pliego de peticiones que cuenta con 24 puntos
y con esto daría pie a las negociaciones de paz. En 1957, después de 4 años de haber firmado la paz con el gobierno de Rojas Pinilla, Guadalupe Salcedo es asesinado a manos de la policía de Colombia cerca de una estación de bomberos. Guadalupe Salcedo se encontraba en un establecimiento cuando los policías quisieron requisarlo. Él levantó las manos en señal de rendición y dijo: por favor, respétenme mi vida. No terminó de hablar cuando la policía le disparó. Guadalupe Salcedo yacía muerto en el piso. Esta investigación nunca fue a mayores y la verdad pasó en hechos confusos, considerando de que varios líderes guerrilleros que ya habían firmado la paz también habían sido asesinados recientemente. En la cultura popular llanera, Guadalupe Salcedo se considera como un ejemplo a seguir, se considera lo que el llanero ideal debería ser, alguien que persigue sus sueños y persigue lo que debería hacerse por el país, es alguien con aires revolucionarios. Se le hicieron varios homenajes a Guadalupe Salcedo, desde canciones de joropo hasta obras teatrales y monumentos y parques que llevan su nombre. Guadalupe Salcedo puede ser un héroe para muchos y para otros solamente es un asesino más. Hablar sobre todo este tema de los bandoleros, las creencias populares que tenían algunos, la gente del común, el ejército, la policía, los medios de comunicación, es pertinente empezar a hablar de Efraín González Telles, alias el Siete Colores. Él era un bandolero de filiación conservadora, nació en 1933 en Santander, pero fue desterrado de su tierra y se fue a vivir al Quindío debido a la violencia bipartidista que se produjo por la elección de Enrique Olaya Herrera en 1930. A 18 años, Efraín González decidió pertenecer al ejército colombiano, prestando su servicio, y cuando culminó este periodo de prestar el servicio, se enfiló como cabo y posteriormente fue enfermero en combate. 8 años después, Efraín decidió retirarse por unas acusaciones de sus altos mandos de que estaba contrabandeando armas. Es así que decidió unirse a un grupo de pájaros, los llamados paramilitares conservadores, comandados por Jair Giraldo, que actuaban principalmente en el departamento de Caldas. Bien, pues fue en esta cuadrilla donde empezó a cometer decenas de homicidios y empezaba su historia como bandolero. Tras años de experiencia en este grupo de pájaros, y por orden de algunos terratenientes, Efraín González empezó a trasladarse de municipios, de veredas e incluso de departamentos, pues actuaba en Santander, en Boyacá, en Cundinamarca, en Quindío, en Risaralda, un poco sobre la zona andina. Bien, pues conforme pasaba el tiempo, Efraín iba ganando fama en algunas zonas del país, pero un criminal fue perseguido mucho por la policía y por el ejército colombiano. Casi todas estas persecuciones no dieron frutos, pues Efraín se escapaba con mucha facilidad y la gente empezó a crear cierto tipo de teorías y creencias sobre cómo él se escapaba. Bien, pues una de estas teorías era que Efraín se desaparecía, él tenía el poder sobrenatural de desaparecerse cuando estaba en alguna persecución de la policía o del ejército, y así fue como muchas veces se libró de ser capturado. Otra de las teorías que va un poco relacionada con el tema de las persecuciones y cómo él se escapaba era que él se convertía en animal, pues en varias de sus persecuciones, cuando ya lo tenían acorralado, el ejército entraba por ejemplo a las casas donde supuestamente estaba él y lo que aparecía era un animal, pero no estaba Efraín, él ya había escapado. Entonces corría el mito de que él se podía convertir en gato, en perro, en caballo, en mariposa, en alguno de estos animales, puesto que nunca lo pudieron capturar. Dicen los testimonios de quienes lo conocían que Efraín González era un fiel seguidor del catolicismo. Bien, y más que una creencia, una anécdota, una teoría sobre Efraín González, esto era un hecho. Y es que debido a su fervor por la religión católica, Efraín González hacía que las víctimas a las que él mataba besaran su escapulario antes de morir, antes de él terminar de asesinarlos. Y esto era todo un ritual para él. Esto lo hizo, dicen los que lo conocen, con todas sus víctimas. Esto más que una creencia o alguna teoría que la gente sacó sobre él, es más un símbolo, una forma de conocer quién era Efraín González, cómo murió y por qué fue tan importante. Es una última creencia que tenía la gente sobre Siete Colores, era que no le entraban las balas, era inmune a la munición del ejército, pues vivió miles de combates y en ninguno salió con un solo rasguño, a excepción de su muerte en Bogotá en el año 1965. Uno de los bandoleros más temidos fue Jacinto José Usma, conocido como Sangre Negra. Él nació en el Tolima el 1 de julio de 1932. Vivió en el contexto de la violencia
pues por el conflicto bipartidista. Sin embargo, a él lo marcó el suceso de que 2 policías hayan asesinado a 2 de sus primos. Esto generó que Jacinto haya causado la necesidad en su vida de hacer venganza. Por esto mismo, él empieza la búsqueda de cada policía para poder asesinarlos. Es algo curioso porque no se dedicaba a asesinar a personas de otros partidos políticos, sino a asesinar a la autoridad pública. Un relato muy interesante sobre Sangre Negra es que él quería ingresar al grupo de Alma Negra, otro bandolero muy famoso en la época. Alma Negra tenía un grupo compuesto de bandoleros, y para que Sangre Negra ingresara a este grupo, Alma Negra le puso la condición de que debía matar a una persona, hacerle el corte de franela. Luego del corte tenía que tomar 5 tragos de su sangre. Es algo bastante impresionante, incluso horripilante. Jacinto tenía una manera muy particular de marcar a las personas que él asesinaba, puesto a que a cada persona que él mataba le hacía el corte de franela. Básicamente el corte se trataba de cortar el cuerpo de costado a costado hasta que la lengua saliera del cuerpo. Asimismo, quedaba como una corbata, por eso es conocido como el corte de franela. Se dice que Sangre Negra cometió alrededor de 377 homicidios, 270 secuestros, 300 violaciones, 150 casos de lesiones personales, 147 delitos de extorsión y 107 atracos. Esto es un implemento que ayuda a argumentar a que era una persona bastante peligrosa y por esto mismo era muy temido en la época. Estos actos vandálicos cometidos por Sangre Negra surgieron a la par del Bogotazo. También es pertinente aclarar de que nunca se supo realmente la razón por la cual Sangre Negra cometió todo esto. Se especulan 2 razones, y es que fue por la venganza de sus primos o por una violencia bipartidista. Es pertinente preguntarnos, ¿y estas creencias y mitos cómo ayudaron a construir una imagen de bandolero en las personas? Por parte de la gente del común encontramos que fue un sentimiento un poco general de temor, de miedo, pues estos eran criminales y los medios de comunicación informaban sobre los crímenes que ellos adelantaban en algunas regiones del país. Este sentimiento de miedo, terror, en algunos casos de discrepancia con los bandoleros, se debió a que la gente definitivamente quería acabar con la violencia en el país, pues en este siglo largo después de la independencia, toda la violencia bipartidista se llevó miles de vidas en el país, destrozó miles de pueblos. Otra razón por la cual la gente sentía miedo ante los bandoleros era por ser tildado como el otro. Este concepto utilizado por María Victoria Uribe en su libro Antropología de la Inhumanidad. Esa diferencia que había era únicamente por la distinción política. Si usted era liberal y yo era conservador, no podíamos tener un trato cercano e incluso éramos enemigos mortales. Pues si yo era ese otro, ese enemigo mortal, ellos hacían las prácticas más atroces para matarme y torturarme. Por otra parte está el gobierno nacional y la policía. El gobierno nacional por esas épocas entabló muy buenas conversaciones y muy buen trato con el gobierno estadounidense y el gobierno francés. Contribuyó en la investigación y en la búsqueda de estos bandoleros que por mucho tiempo estaban azotando y quitando la vida de miles de personas. Para el ejército colombiano fue prioridad dar con el paradero de estos bandoleros, pues además de acabar con un foco muy grande de violencia, ellos podían mejorar su imagen, pues en un panorama general la gente opinaba que la actuación del ejército colombiano en la violencia fue deficiente. Como Guadalupe Salcedo existieron muchísimos líderes que exponían sus ideales obligando a sus soldados a recurrir a la violencia para imponer sus fuerzas. Esto debería servirnos como alarma para ver que la historia se puede repetir. Estas masacres sin precedentes pueden volver a pasar. En Colombia, actualmente, la población rural ha sido blanco de partidos liberales como las FARC o el ENN, que buscan soluciones por medio de la fuerza brutal. El gobierno no los ayuda y gracias a esto, estos grupos guerrilleros masacran a las personas en el campo de la misma manera que se hacían en los 50. La violencia fue un periodo de tiempo que dejó marcada la historia de Colombia, algo por lo que no deberíamos tener que pasar de nuevo. Que la historia de estos líderes guerrilleros no quede en el pasado y que podamos aprender de los errores que se cometieron.